Bien, gracias Alison por la introducción. Gracias a todos por poderse conectar hoy. Hoy voy a estar hablando sobre el manejo de hidratación y dolor en el ganado lechero. Básicamente, antes de comenzar con la presentación, quería dejar un par de puntos en claro, que esta presentación es básicamente para ilustrar situaciones comunes en el manejo de la hidratación y o dolor. Y cada situación es importante tener en cuenta también que cada situación es diferente y esta presentación no reemplaza el criterio profesional veterinario de cada lechería. Hay medicamentos que requieren receta veterinaria, voy a estar cubriendo y se los voy a mencionar, y principalmente hay, con respecto al dolor, parte de la medicina que usamos no no está aprobado por el FDA. Por lo tanto, es un uso extra etiqueta y debe administrarse únicamente en el contexto de una relación veterinario-cliente-paciente válida, ¿no? Como requiere para el uso de medicamentos, principalmente para evitar el uso indebido y los excesos o los residuos, perdón, los residuos que puede haber en leche y en carne. Los veterinarios que trabajan con productores orgánicos también deben consultar principalmente a las certificadoras para obtener la lista de productos aprobados para el manejo del dolor. En alguna de mis diapositivas hice menciones en particular. Generalmente compartimos básicamente los mismos herramientas para controlar dolor, pero hay diferencias con respecto al periodo de retirada, principalmente en leche y en lo que es carne. Bien, ¿por qué es importante el dolor y la hidratación? Los voy a trabajar juntos porque me parece que son importantes, principalmente por las 5 libertades del bienestar animal, ¿no? Para poder ilustrar esto, las 5 libertades están compuestas por el libre acceso al agua, ¿no? Esto es fundamental para la hidratación, libre acceso a los alimentos, ¿no? Libre de poder expresar el comportamiento natural, ¿no? Animales que tienen dolor cambian el comportamiento y vamos a estar hablando sobre esto, ¿no? Y el confort térmico, principalmente. Animales tienen que poder caminar, comer, caminar libremente, poder comer, desplazarse sin ningún problema, descansar, expresar celo con respecto para poder ayudar en los programas reproductivos, libre de dolor, enfermedades y lesiones, ¿no? Toda la parte inflamatoria que termina generando dolor, libre de angustia y temeroso de las personas, principalmente tener una interacción positiva entre los animales y las personas. Muy bien. El primero de todos que voy a hablar es sobre el dolor. No vamos a hacer una revisión brevemente sobre esto. Creo que es un aspecto importante, como recién mencioné, sobre el bienestar animal, pero que también tiene una influencia muy grande sobre el consumo de agua, ¿no? Y el consumo de agua tiene una influencia muy grande sobre lo que es hidratación, ¿no? Y la hidratación es importante también porque muchas de las medicinas que nosotros usamos, obviamente los productos lácteos o la carne son productos controlados y tenemos que evitar el potencial residuo que pueda haber tanto en leche como en carne. Por lo tanto, la hidratación es central a esto. Así que en algunas situaciones hay una cadena de eventos, ¿no? Que están relacionadas porque a veces pueden o no tener residuos en carne. Muy bien. En general, para cubrir la parte del dolor, no voy a tratar de usar, hay un montón de enfermedades relacionadas por ejemplo, a las becerras, lo que es descornar, castrar, ¿no? La diarrea, neumonía, úlceras, lesiones o fracturas. En las vacas adultas, las cojeras, básicamente, mastitis, mestritis, neumonía, lesiones, desplazamiento abomazo, ¿no? Todo lo que genera puede ser un dolor corto y agudo o un dolor más prolongado. Pero básicamente voy a hacer un hincapié sobre las cojeras porque me parece que es un área importante y después porque no hay tiempo para cubrir todos los demás. Si bien voy a dejar toda la medicación, ¿no? O por ahí lo que uno más común ve en determinados protocolos en las lecherías, ¿no? El dolor generalmente, o sea, es obviamente como está mostrando esta vaca, es un dolor localizado, ¿no? Que puede ser debido a una cojera, ¿no? Pero obviamente está conectado con el sistema nervioso de la vaca, ¿no? Y tiene una comunicación a nivel central,
¿no? Hacia a nivel del cerebro, ¿no? Entonces, cuando nosotros usamos determinado tipo de estrategia para poder prevenir el dolor, lo que vamos a estar tratando es de entender la fisiología de la vaca para poder bloquearlo, ¿no? O localmente o determinar en las partes que se comunican, ¿no? Las terminales nerviosas, para que se evite esa sensación de dolor. Bien, ¿qué es el dolor? El dolor es una experiencia sensorial desagradable que desencadena una señal química. Como le decía, es una parte, no todo el cuerpo, nuestro organismo está inervado, y eso cada vez que nosotros nos cortamos, cualquier parte del cuerpo, hay partes más sensibles que otras, ¿no? Eso desencadena una reacción química o eléctrica, ¿no? Pues el corte, quemaduras, ¿no? Y eso resulta en un comportamiento protector inmediato, o sea, una reacción sobre eso, muy caliente o muy frío, o un corte, ¿no? Para prevenir mayor daño y también para promover la cicatrización. O sea, hay una lesión de un tejido dañado, ¿no? De un tejido, una respuesta inflamatoria que es posterior a la lesión, y después hay una adaptación al dolor, ¿no? Obviamente no todos el dolor es igual en su intensidad, sino que con el tiempo hay como una adaptación, ¿no? Y el animal puede generar todo el proceso de cicatrización. ¿Por qué debemos controlar el dolor? El dolor generalmente, una de las fundamentales razones es por el bienestar animal, pero es porque afecta negativamente al bienestar animal, y eso tiene un impacto muy grande sobre lo que sería consumo de materia seca, que son la parte de la libertad animal, y consumo de agua, ¿no? El agua es fundamental para mantener la hidratación y la homeostasis en todo ser viviente. Bien, con respecto al dolor, ¿no? Uno podría decir que es un dolor prolongado, ¿no? Y eso genera generalmente dos cosas que son fundamentales, ¿no? En el dolor. Una es sufrimiento y el siguiente es angustia. Con respecto al sufrimiento, es la resistencia consciente al dolor o angustia, ¿no? Y esto puede ser clasificado como algo físico o psicológico, ¿no? O sea, por ahí una parte importante del dolor es la parte psicológica, ¿no? Del evento que está experimentando el animal. La angustia es el estado en el cual el animal no puede escaparse o adaptarse a los estresores o condiciones internos o externos que está afectando al bienestar animal, ¿no? Estas básicamente son los dos grandes componentes de lo que sería el dolor prolongado, que es el que nosotros estamos tratando de poder controlar. Bien, ¿cuál es, para poderlo entender al dolor, o sea, la diferencia con el ser humano? Nosotros podemos decir, me duele aquí o me duele allí, no es, uno lo puede al menos elaborar con el habla, ¿no? Vocalmente, dónde puede tener determinado o qué parte le puede doler. Con respecto a los animales, nosotros lo que vamos a usar es el comportamiento y signos de dolor, ¿no? En los animales. O sea, ¿cuál es el comportamiento y los signos de dolor en animales? No, generalmente uno podría usar el estetoscopio para poder ver si tiene taquicardia y también la forma en que respira el animal, ¿no? La taquipnea. En algunos casos puntuales, la vocalización lo puse con signos de pregunta, porque no necesariamente puede estar relacionado al dolor. Hay algunas cosas en particular que sí puede estar relacionados al dolor. O sea, básicamente uno le hace determinada cosa a un animal, o sea, sin anestesia, por ejemplo, cortarle los cuernos, puede generar la vocalización del animal, ¿no? Pero no necesariamente en otras situaciones, que no sea esto que describí recién, la vocalización no es tan específico. La postura, generalmente el animal rechaza moverse o apoyar las extremidades, las patas sobre el área afectada, en el caso de la cojera, ¿no? Está parada y la espalda curvada cuando una cojera es severa, ¿no? Con un dolor prolongado. Puede estar parado mucho tiempo y generalmente cuando se acuesta cambia completamente el comportamiento, porque se acuesta mucho más tiempo de lo normal que se acuestan las vacas, o sea, le cuesta mucho incorporarse. Principalmente ustedes piensen que en el caso de las cojeras, la gran mayoría las tienen en las extremidades posteriores, y la vaca se levanta, ¿no? En el momento de incorporarse con las extremidades posteriores, o sea que le duele mucho y cambia el comportamiento. Cabeza y oreja hacia abajo, cuando está deprimido, no es otro signo que puede ser de dolor. Cuando tiene cólico y timpanismo, mira hacia el lado afectado generalmente. Hay movimientos de orejas, ¿no? Las vacas están quietas la cabeza y moviendo las orejas. En algunos casos en particular se pueden patear el abdomen,
¿no? Y otra característica del dolor también es que es el gruñido permanente, o sea, es movimiento de las fricciones de los dientes, ¿no? Sin rumiar los animales. O sea, como pueden ver ustedes, el dolor no genera, hay que leer los animales y tratar de entender cuáles son los signos para poder darnos cuenta, ¿no? Si está o no experimentando dolor. Este estudio realmente me gusta, es un artículo para todo el que los quiera, por favor me pueden contactar por email, en mi última diapositiva está, y les puedo dar estos artículos, pero este artículo realmente me gusta mucho porque describe básicamente el mecanismo, ¿no? Y la forma práctica, cómo uno puede distinguir o al menos leer a los animales, ¿no? Y a través de esa lectura determinar si están experimentando dolor o no. Tiene un score de 0 a 2, ¿no? El score 2 es el extremo, básicamente, y lo que miran acá es la tensión que está poniendo el animal, ¿no? La posición de la cabeza, la posición de las orejas, la expresión facial que tiene la vaca, la respuesta cuando uno se acerca a una vaca. Generalmente las vacas tienen una zona de lo que sería la zona de vuelo o de fuga, ¿no? Y generalmente cuando están muy afectadas por dolor, por ahí se quedan quietas y uno se puede acercar más hacia los animales. La posición de la espalda, que es característico cuando las vacas están experimentando dolor, puede ser cuando estén con cojeras o con metritis, ¿no? Y obviamente las cojeras, digamos, las distintas escalas que pueden tener las vacas y lo que puede expresar. Este realmente da una visión básica de cómo uno rápidamente puede llegar a leer las vacas, ¿no? Y en su diagnóstico y revisión diaria con la observación visual, uno poder tener una evaluación más certera de lo que puede ser el dolor y si tengo que usar medicación o no, ¿no? Hay un par de definiciones que me parecen importantes con respecto a con respecto al dolor, ¿no? ¿Qué significa esto? Porque cada medicamento que nosotros usamos está haciendo determinada función en lo que sería el control del dolor, ¿no? La analgesia es básicamente el alivio del dolor, ¿no? El paciente está alerta, o sea, el paciente está alerta, pero no siente más el dolor. Anestesia es algo distinto, obviamente está también bloqueando el dolor, pero acá es sin sensación, el paciente está dormido y no puede estar despierto, puede tener amnesia y pérdida de reflejo, ¿no? La anestesia obviamente no siente nada a ningún nivel. El descornado generalmente es la eliminación de los cuernos y el corión productor de los cuernos después de que los cuernos se hayan formado y están adheridos al cráneo, ¿no? Esto es importante porque hay la diferencia, una cosa es cortarlo cuando ya creció el cuerno y otra cosa es lo que sería el desmoche o la eliminación o destrucción del cuerno que produce el corión en becerras jóvenes, ¿no? Que generalmente nosotros trabajamos en esta área, ¿no? Tratamos de evitar el descornado porque generan mucho dolor, ¿no? Y esta es la área que tratamos de trabajar mucho para poder prevenir, porque a esta edad las yemas córneas flotan libremente, ¿no? Sobre la piel y no están adheridas al cráneo, entonces es mucho más fácil, ¿no? Trabajar y es mucho menos doloroso para los animales, ¿no? Y la sedación es una ligera depresión, ¿no? Depresión, el paciente está despierto, pero básicamente está sedado, pero puede sentir el dolor, ¿eh? O sea, básicamente es una sedación para que no esté súper excitado el animal. ¿Ah? Quería dejar estas definiciones porque después cuando hable con respecto a la medicina del dolor es importante porque a veces nosotros estamos usando determinados tratamientos y determinados tratamientos son en base a estas definiciones que recién les acabo de mencionar. Bien, ¿cuáles son los medicamentos disponibles para manejar el dolor? Básicamente lo que hice acá fue una lista y en esta lista puse la droga, el uso, la indicación, la ruta de administración, la dosis, la frecuencia de administración, la retirada en leche, que son importantes. Estos dos son extremadamente importantes. La retirada en leche, los periodos de retirada en leche y en carne
y algunas precauciones o observaciones que hay que tener en cuenta. En rojo, una advertencia, no hay que consultar con el veterinario y siga las instrucciones de la etiqueta para todos los medicamentos, pero básicamente lo que uno puede ver son los siguientes, ¿no? Hoy tenemos el Flunixin Meglumine, voy a empezar por esto. Por mucho tiempo lo tuvimos para uso por vía intravenosa, hoy está disponible Puron, ¿no? Es una herramienta que genera cierta facilidad para poderlo aplicar. ¿Y cuál es la indicación de esto? Básicamente es para la pirexia, o sea, previene la inflamación, nos ayuda con la fiebre, en todos los eventos que están asociados con neumonía, mastitis aguda o endotoxemia, ¿no? Esto realmente, esta es la indicación. Bueno, aquí están las dosis y los periodos de retiradas que tienen en carne. La aspirina es un producto que se consigue de libre venta, ¿no? Esta donde dice RX que necesitan receta. Esto es de libre venta, pero hay una cosa importante, es que no está aprobada por el FDA, ¿no? Y Farad tampoco está aprobado por Farad, pero sí le imponen una restricción en el caso que lo puedan usar. Generalmente el uso de esto es más que dolor asociado a prevenir la inflamación, ¿tá? Por eso es importante entender qué medicamento estamos haciendo y cuál es la indicación o el uso que tiene, ¿no? Estos dos son más asociados a prevenir la inflamación. En el caso del Flunixin Meglumine tiene algunas otras particularidades, como por ejemplo la endotoxemia, ¿no? O los procesos, o la pirexia, que es la fiebre, ¿no? Y el Meloxicam, ¿no? También es de uso por prescripción, y acá le pongo LDU, significa que son los usos extra etiquetas que tenemos, ¿no? Esto no está aprobado para el dolor, pero sí podemos usarlo bajo receta veterinaria como analgésico, por vía oral, de acuerdo a las tabletas, la cantidad de tabletas que queremos usar en base a los kilos corporales. Acuérdense que una libra son, un kilo son 2.2 libras, o sea, para transformarlos algunos de estos valores a kilos, ¿no? Y bueno, y obviamente tiene un periodo en el caso nuestro de retirada en leche de 96 horas y de 28 días en carne. Con respecto a la anestesia local, ¿no? Para los casos que se requiera anestesia local, por ejemplo, para el descornado cuando se hace en los becerros, ¿no? Esto también necesitamos una receta, ¿no? Esto se usa una inyección local para poder bloquear el nervio, y obviamente tienen distintos periodos de retirada. Aquí aclaré en esto en particular porque para la producción orgánica los periodos de retirada son del doble o más, ¿no? Y por eso es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Al momento de usarlo, qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las restricciones que tiene en el momento si estos van a ir, animales que van a ser, en algún momento van a entrar en la cadena de alimentación. Bien. Al inicio mencioné las cojeras que me iba a focalizar sobre esto antes de empezar a hablar de hidratación, y una de las razones porque es una de las más grandes que vemos, pero quiero resaltar que muchos de los problemas que vemos con cojeras generalmente es fácil, no es que sea fácil, sino que mucho de lo que podemos hacer es preventivo, no necesariamente que tengamos que usar una droga o una medicina para el dolor, ¿no? Se pueden resolver previniendo las tres lesiones principales en todos los sistemas de producción, puede ser confinado o pastoril, ¿no? Pero la dermatitis digital, la úlcera solar, ¿no? Estas son las más importantes, y la enfermedad de la línea blanca, ¿no? O sea, resolviendo estas cosas, generalmente controlamos mucho de las cojeras, por lo tanto el dolor, y baja enorme es el uso de medicina que necesitamos para poder controlar el dolor, ¿no? Por ejemplo, le voy a mostrar un par de videos que hemos trabajado en tratar de reducir el uso de medicamentos del dolor, pero realmente trabajando y entendiendo el sistema, trabajando en la parte de prevención y en un proceso de mejora continua, ¿no? A veces muchas de estas lecherías las personas preguntan por qué la mayoría de mis vacas adultas caminan sobre las líneas de goma, ¿no? En general todos los animales tienden a caminar. Aquí lo que pueden ver es una línea de goma, el cemento, ¿no? El piso de cemento y las líneas de goma, y básicamente las que las personas ven es esto, ¿no? Y esto tiene una relación, ¿no? A las vacas
es mucho más confortable en estas lecherías grandes caminar sobre la línea de goma. Eso libera presión y genera mucho menos dolor, ¿no? Es una observación interesante porque la mayoría de las personas se da cuenta de esto, ¿no? Y en muchos lugares nosotros promovemos que se usen estas gomas porque realmente esto resuelve mucho de los problemas de la interacción del casco, ¿no? con el concreto. Bien, nosotros sabemos que aparte de lo que recién les mencioné del uso de las gomas, trabajar en confort y alimentación ha generado tremendas, no, soluciones de problemas, principalmente preventivos. Con respecto a alimentación, tratar de evitar esto que vemos en el video, por ejemplo, una acidosis o lo que sería una acidosis subclínica ruminal, ¿no? Problemas digestivos, ¿no? Ruminal que a veces están a punto de las vacas de tener los problemas, muchas veces porque no está bien el tamaño de la fibra o porque no se moja suficiente el TMR y esto genera estos problemas de salud ruminal que terminan impactando, se genera mucho ácido láctico y terminan impactando en las cojeras y nosotros de otra forma terminás tratando de darle soluciones a través del uso de medicamentos. Hemos resuelto estos problemas y esto se ha traducido en una reducción significativa de las cojeras. Superficies blandas, para caminar en las líneas de transferencia, como les mostré en la línea de goma y también en las camas, ¿no? Y esto es lo que, dos cosas que nosotros vimos que tuvo muchísimo impacto, no solo manejar bien el comedero y el TMR para prevenir estos problemas, sino también entender cómo funciona una vaca, cómo se para, cómo interactúa con la cama. Lo que notamos fueron dos cosas que tuvieron un impacto enorme. Primero, que descansan mucho más, ¿no? Y están mucho menos tiempo paradas las vacas, y eso tiene un impacto enorme sobre las cojeras. Bien. El enfoque, básicamente, el enfoque con las cojeras es de lesiones, ¿no? Para tratar de resolverlas, ¿no? La lista, generalmente generamos una lista de problemas, una puntuación de locomoción. Esto es básicamente evaluar la prevalencia a nivel del rebaño, a nivel de todo el hato de las vacas. La evaluación de los recortes de pezuña, básicamente este es el protocolo, cómo lo están haciendo, en qué momento no tienen. Qué momento están haciéndolo preventivo y cómo está funcionando, y un análisis de las lesiones que tiene. Generalmente las personas que trabajan con las cojeras tienen un registro de esto, ¿no? Y uno puede ver cuáles son las lesiones más frecuentes, evaluar el efecto de la paridad, de la estación del año y en el momento que están ocurriendo, ¿no? Y obviamente hay un plan de acción, ¿no? Que se pone junto con esta lista de problemas, que es básicamente las enfermedades, es básicamente sobre las enfermedades de línea blanca, la úlcera plantar, lesiones infecciosas en las pezuñas, alimentación y nutrición. O sea, básicamente tratar de integrar todo esto para poderlo prevenir. Con respecto a la alimentación, les mencioné la importancia del confort y la importancia de las camas blandas y de superficies blandas para poder caminar. Y hay una cosa que es interesante, es que cuando nosotros tenemos mucha pérdida de peso corporal en la transición, principalmente en los primeros días de lactancia, en los primeros 20 días de lactancia o 30 días de lactancia, cuando estamos superando los 0,5, 0,7, lo que nosotros entramos a ver es que también tenemos problemas de cojeras, que en algún momento podemos necesitar medicamento del dolor, pero que esto tiene un componente muy fuerte de prevención y es básicamente manejar estos procesos para evitar estas pérdidas no pronunciadas de condición corporal. ¿Por qué pasa esto? Porque en el casco de la vaca, en la parte de abajo, o sea, entre el hueso y, digamos, el casco propiamente dicho, hay un colchón de lo que sería de grasa, ¿no? Y ese colchón de grasa es como todo, cuando la vaca pierde peso se va afinando cada vez más, entonces el casco hace presión directamente o sea, el hueso sobre el casco, y eso es lo que le hace doler a la vaca. O sea que la vaca para poder evitar las cojeras, no tratar de que no pierdan mucho peso corporal, y eso tiene un componente muy fuerte de manejo. Hay otro componente que es importante cuando empezamos a trabajar en longevidad, porque lo que nos damos cuenta era que cuanto más trabajábamos en longevidad y más teníamos que trabajar con las vacas adultas, en ese grupo de vacas, cuando evaluaba los registros, yo veía que se gastaba mucha medicina del dolor, o principalmente porque teníamos muchas cojeras.
¿no? O sea, a medida que avanza en edad la vaca, también tenemos que ir cambiando y ajustando un poco el manejo. ¿Qué es lo que nos dimos cuenta en esto? Y esto hay muchos datos a partir de los 80 y de los 90, 1980, 1990, donde se evaluó la tasa de crecimiento del casco, ¿no? Y eso tiene un componente de edad, ¿no? ¿Qué significa esto? En promedio el casco va a crecer más o menos, ¿no?, unos 5 milímetros por mes, pero es mucho más rápido, puede llegar a 6,5 milímetros por mes en animales jóvenes, y es mucho más lento a medida que el animal se hace adulto, o sea, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena lactancia, ¿no? Se hace muy lento a medida que el animal se va envejeciendo en el sistema. Lo que no cambia en los sistemas es la tasa de desgaste. Esto también está medido, principalmente en sistemas confinados y con cemento, ¿no?, que es alrededor de los 4,5 milímetros por mes, ¿no? Pero esto tiene un componente de estación del año. En el verano y con humedad, el casco se gasta mucho más rápido, ¿no? Puede llegar a 5 milímetros o más de 5 milímetros por mes, o 6 milímetros por mes. Y eso generalmente impacta muy fuerte en los animales adultos, porque los animales adultos lo que tienen es que crecen muy poco, ¿no? Mucho más lento crece y se sigue gastando lo mismo, y aparte son animales también más pesados, ¿no? Por eso es importante esto, hemos cambiado un poquito el manejo, tener los animales cerca de las máquinas de ordeñar, que no caminen mucha distancia, y eso nos ha ayudado también mucho a resolver los problemas con la acogida, entendiendo básicamente principios básicos como es el crecimiento del casco. El piso de concreto en sí, creo que de esto hay para los que trabajan en instalaciones, está bastante definido y ha habido una mejora sustancial en los últimos, diría, 20 años. El piso de concreto puede ser resbaloso para los animales, sin duda, y nosotros monitoreamos básicamente las lesiones, principalmente fracturas, ¿no? O que le faltan ranuras al piso. Y bueno, y con respecto a las ranuras, también es importante tener en cuenta el tamaño del casco para saber qué profundidad tiene que tener. Las ranuras tendrían que tener esto, 3/4 o 1,9 centímetros de ancho, estos son en pulgadas, y esto es en sistema métrico, ¿no? Media pulgada o 1,3 de profundidad, ¿no? Y 3/4, 3 pulgadas, 1/4 o 8,5 entre línea medido al centro, ¿no? Que es básicamente, fíjense que este, por ejemplo, tiene 13 centímetros, está medido acá al centro, ¿no? Y lo que estamos buscando es que tenga 8,25, ¿no? Bien, no voy a ir sobre esto, pero sí esto me parece que es importante, el tamaño de las instalaciones, porque esto es gran parte de lo que la vaca tiene que articular, principalmente, no para echarse es importante la vaca, pero por sobre todo para poderse parar, ¿no? Para poderse incorporar. Muchas de las, depende de las vacas que tengamos y del tipo de cama, generalmente hoy nosotros estamos entre 1.400 y 1.600 en una vaca Holstein, ¿no? O sea que vamos a estar mirando, estas son las medidas básicamente cuando tenemos que ir a evaluar los sistemas de freeze-thaw. Se los dejo ahí para que los puedan tener como referencias. La dermatitis digital no está asociada con una mala higiene generalmente en los corrales, no de las vacas, así que básicamente a lo que prestamos atención para tratar de evitar usar medicamentos del dolor es la higiene, mucho trabajo con las personas, la genética, tiene un componente de genética también, mucho énfasis en la transición y principalmente en la nutrición, cómo funciona esto, y obviamente en esto el treponeme en algunas bacterias, ¿no? Acá les dejo en el caso no es con respecto al dolor, pero generalmente una solución que puede llegar a funcionar si tienen que hacer, que en muchos de los protocolos que vemos en la lechería usan esta mezcla de oxitetraciclina local, no es de uso local, para la prevención para el control básicamente de la dermatitis digital, ¿tá? Los baños podales largos funcionan. Esto baja tremendamente los resultados de dermatitis digital con soluciones de 5% de sulfato de cobre, ¿no? Y estas son básicamente en pies, ¿no? 14 pies de largo, 2 pies de ancho y 5 pies de profundidad, ¿no? Básicamente, y lo que podemos ver en esto es los baños nuevos. Estas fotos son iguales las dos, ¿no?
pero es básicamente, estos son unos baños que se autodescargan, ¿no? Y se van controlando y cambiándose automáticamente, ¿no? Y mantienen la solución. Realmente funcionan muy bien y nos ayuda a poder manejar la logística y principalmente estas soluciones que en el caso de las lecherías en Estados Unidos tienen regulaciones con respecto a dónde las vamos a poder almacenar, ¿no? Y lo que queda del residuo. Manejo del baño podal generalmente una vez por día, no son 3 veces a la semana, soluciones de 5% de sulfato de cobre es efectiva, cambio de solución entre 150 y 300 pasadas. A veces que cambian mucho las soluciones porque depende de cómo están de sucias las vacas, ¿no? En algunas otras lecherías he visto que ponen un baño anterior simplemente para limpiar y bajar la materia orgánica, porque eso es lo que desactiva básicamente la solución de trabajo. Y esto es para los dos, ¿no? Vacas lactando y las vacas secas también. Bien, ahora voy a cambiar a la última parte de mi presentación, que es básicamente hablar de la terapia líquida, principalmente fluida, para corregir deshidratación, ¿no? Y hay una pregunta que es importante cuando nosotros vamos a corregir hidratación, que es entender qué es osmolaridad, ¿no? Osmolaridad generalmente se mide en el plasma y es básicamente, uno la puede expresar en esta unidad, son 286 miliosmoles, ¿no? Por kilo de peso vivo. Esto es importante, ¿no? Porque todas las soluciones que nosotros vamos a utilizar para la hidratación, principalmente endovenosa, la solución endovenosa, nosotros vamos a tener que estar muy cerca de esta concentración para evitar soluciones que sean hiperosmóticas, ¿no? Nosotros vamos a usar algo que es parecido a lo que sería isotónico o moderadamente hiperosmótica, pero no mucho más que esta solución, porque si no agravamos más el problema de lo que estamos tratando de solucionar. Y hay básicamente, con respecto a la deshidratación, ¿no? Dos características fundamentales, obviamente tiene un componente de edad, las diarreas, principalmente en el predesleche, ¿no? Algunas pueden ser infecciosas o nutricionales, ¿no? Esto genera una deshidratación marcada en los becerros y obviamente el otro problema con deshidratación lo tenemos en las vacas frescas, ¿no? Un gran porcentaje en las vacas frescas, ¿no? Y generalmente son las vacas que muchas de estas vacas tienen cetosis y tienen 1 o 2 o 3 eventos concomitantes de salud. Puede ser metritis, puede ser neumonía, o puede ser cetosis, metritis y retención de placenta, ¿no? Entonces, estos son, uno obviamente caminando los corrales se puede dar cuenta de esto, y hay una forma de evaluarlo tanto en la recría como en las vacas, que es el porcentaje. Por ejemplo, en esto es mirarle cómo aprender cómo evaluar una vaca. Esto tiene los ojos hundidos la vaca, ¿no? Acá hay una deshidratación marcada, y en estos casos necesitamos hacer una terapia endovenosa aparte de una terapia ruminal para poder corregir rápidamente la volemia en la vaca. ¿Por qué es importante hacer esto? En muchos de los protocolos, y esto lo veo en muchas lecherías, ¿no? Es importante en los protocolos de salud, tenemos que corregir estas dos cosas, manejo del dolor y el manejo de la hidratación. El manejo del dolor tiene un efecto muy grande sobre el consumo de materia seca y consumo de agua, ¿no? Y la hidratación tiene un impacto muy grande en cómo funciona el hígado y cómo funciona el riñón. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros hacemos tratamiento con antibiótico y nos olvidamos de la hidratación, ¿no? Tenemos vacas que son parecidas a esta con tratamiento de antibiótico y después el antibiótico no funciona de la forma que uno lo esperaría. En realidad no es un problema necesariamente del antibiótico, sino un problema de cómo está funcionando el organismo y la homeostasia. O sea, una vez que asumamos que hacemos un tratamiento intramuscular, con un antibiótico por una enfermedad infecciosa que puede tener la vaca, una metritis tóxica o clínica, y lo que pasa es la vaca está deshidratada porque aparte de tener metritis tiene otros problemas. El antibiótico, para poderlo movilizar desde el punto de inyección, que sería la masa muscular, no necesita fluido. O sea, sí o sí nosotros necesitamos el fluido y necesitamos la sangre, ¿no? Y por eso es importante que hay muchas veces que terminamos teniendo problemas de residuos, no en leche, sino en carne,
porque le estamos dando antibiótico a vacas que están deshidratadas y la vaca que está deshidratada cambia completamente, ¿no? La forma en que procesa el hígado los antibióticos para poderlo desactivar y cómo se eliminan por el riñón, ¿no? Entonces podemos tener 14 días de periodo de retirada para mandar la carne y pasa que en vaca deshidratada puede extenderse al doble, ¿no? Y puedes tener animales positivos a pesar de que uno siguió la etiqueta que dice tantos días antes de mandarla a la carne, ¿no? Por eso le hago tanto énfasis a la parte de hidratación, porque me parece que es el éxito de un tratamiento depende, principalmente si es que van a usar antibióticos, depende de que la vaca no esté deshidratada, ¿no? Y es extremadamente importante, ¿no? En los protocolos, en el nivel de la gallera, tenerlo bien claro y que las personas lo puedan manejar bien esto. El dolor puede afectar negativamente el consumo de agua y aumentar la deshidratación. Esto puede cambiar el periodo de retirada de leche y carne cuando administramos tratamiento con antibióticos o cualquier otro medicamento, puede ser el del dolor también, ¿no? Bien, ¿qué es lo que vamos a mirar, por ejemplo, con la hidratación? Voy a hacer un ejemplo con la vaca y después un ejemplo con la recría, ¿no? Y después vamos a pasar a ver los tratamientos. La actitud, el apetito, el ojo, las orejas, ¿no? Esas son las grandes oportunidades que tenemos. Muchas de las lecherías que nosotros trabajamos, la gente lo reconoce automáticamente, mira si la nariz está seca, mira cómo está el ojo, si está alerta, si está comiendo, ¿no? Esas son cosas importantes para poder saber qué debo mirar y qué debo observar, ¿no? Por ejemplo, acá las fotos muestran gráficamente, ¿no? Esta es una vaca que está deshidratada, un score que nosotros tenemos una tabla que va de 0 a 3, esta vaca está a 2, o sea, está deshidratada, que requiere tratamiento endovenoso, a veces tiene seco la nariz, esta es una vaca que tiene normal, no, la nariz tiene brilloso, húmedo, no es fácil de verlo, y después, bueno, en este no muestro el video, esto era un video, pero no está funcionando ahora. Básicamente lo que es esto, uno puede ver las vacas acostadas que están rumiando, o sea, que están masticando el bolo de alimento, y eso indica que las vacas están funcionando bien, ¿no? Sin ningún inconveniente. Bien, con respecto a la diarrea en las becerras predesleche, básicamente esto es también un score, esta es la escala de Wisconsin, ¿no? Usando de 0 a 3, básicamente la temperatura rectal, la posición de las orejas, ¿tá? Y el score de la materia fecal, aparte de tener en las otras escalas que se mira el ojo y la nariz, la descarga básicamente eso, porque muchas veces las diarreas también pueden estar concomitantemente junto con las neumonías, pero básicamente esta es la escala que se usa. Todos los animales que están entre 2 y 3 en esta escala generalmente tienen algún evento de diarrea. No necesariamente van a necesitar un antibiótico, pero probablemente necesite una terapia para poder recuperar el agua perdida y los electrolitos perdidos, ¿no? Y acá lo que hice en esto, por eso que les dejé flexibilidad para que ustedes puedan utilizar. Contento de responder las preguntas, si alguien puede tener, pero creo que es importante, me gustó mucho este artículo de Jeffrey Smith, que describe básicamente cuáles son los principios básicos para la terapia fluida, ¿no? Y acá básicamente hay que corregir las pérdidas de agua y electrolito, sodio y potasio, generalmente que están asociados con una diarrea severa y anorexia, ¿no? Eso es importante. Corregir el déficit ácido-base asociado por esta diarrea, ¿no? El bicarbonato para corregir la acidosis metabólica. Proveer soporte nutricional, acá hay un par de soluciones, obviamente acuérdense ustedes que no pueden ir a una solución muy hipertónica porque eso genera más problemas, ¿no? Hay que recuperar la volemia dentro de los vasos sanguíneos y también hay que recuperar en el espacio extracelular, ¿no? Entre los tejidos, ¿tá? Entonces hay determinadas formas, hay personas que usan soluciones con 2% de dextrosa o con 5 o con 10 más, depende de qué es lo que están tratando de solucionar. Y hay una cosa importante en todo esto, es que tenemos que eliminar y prevenir la bacteremia, o sea, no podemos inyectarle, aparte de estar deshidratado, incluirle en una inyección endovenosa a la Escherichia coli, ¿no? Entonces, cuando miramos la terapia del fluido, esto lo podemos calcular en litros, que es básicamente una fórmula que es esto, cuánto tendría que recomponer, ¿no? Hay una tabla que ahora se las voy a mostrar para determinar la deshidratación, el porcentaje de deshidratación que tiene, ¿no? Por el peso vivo del animal. Entonces uno puede estimar
no en base al porcentaje, por ejemplo, 4% del peso vivo, y si pesa 40 kilos, esta es tanta la cantidad de volumen de fluido que tengo que administrar, ¿no? Que le falta para recuperar la volemia. Pero hay una cosa que es importante en esto del volumen que tengo que recuperar. ¿Cuánto es el máximo? O sea, por supuesto que hay que recuperarlo, pero tampoco se lo podemos poner inmediatamente o en un lapso muy corto de tiempo, ¿no? Entonces, el flujo máximo que ha sido probado y que es relativamente seguro para hacerlo es no más de 80 mililitros por kilo por hora, ¿no? Por administración endovenosa, ¿no? Esta tasa equivale más o menos, ¿no? Pueden hacer un máximo de 2,8 litros para un becerro de 37 kilos o un galón para un becerro de 47 kilos gravemente deshidratado, ¿no? Gravemente por encima del 6% realmente empiezan a tener una deshidratación severa. Esta es la forma y los principios básicos para poder no hacer una terapia de fluido. La terapia de fluido con respecto a las modalidades en plasma de 286, como ya se los había mencionado, generalmente los que sea score en esos gráficos de diarrea entre 2 y 3, uno puede administrar la leche o sustituto con tratamiento oral de electrolitos. O sea, generalmente tratamos de evitar mezclarlos los dos, se los damos separados. Cuando tiene hidratación que la podemos corregir oral, si la hidratación requiere endovenoso, una solución isotónica o hipertónica, ¿no? Teniendo en cuenta cuánto es, podemos usar el carbonato de sodio o de cloro, ¿no? Bicarbonato de sodio, perdón. Monitorear que tome agua o entubar para administrar agua, y esto evitar si la solución es hipertónica, ¿no? Y tiene glucosa 5 o más por ciento, uno puede agregar agua, ¿no? Entubarlo y agregar agua para evitar que haya mayor deshidratación, ¿no? El oral puede ser 1 o 2 litros o más de una solución de electrolitos separado de la leche. El dolor generalmente lo podemos manejar hoy, bueno, he visto mucho el purón con respecto al flunixin, meglumine o al banamine, ¿no? Y hay una cosa que es importante, que a veces pueden o no usar el antibiótico, depende de si tengan fiebre o está frío, ¿no? Esto es básicamente casi por debajo de la temperatura normal, ¿no? Esto uno puede considerar, aparte de la terapia de fluido, hacer una terapia con antibióticos. Voy a hacer un comentario ahora con respecto a cómo están fríos, ¿no? Que uno toca las extremidades y están fríos. Estos gráficos a veces ayudan mucho a determinar el porcentaje de hidratación. En este gráfico está la descripción, básicamente aquí les dejo la referencia, pero esta es la recesión del ojo dentro de la órbita en milímetros, ¿no? Y esto uno puede determinar el porcentaje de hidratación. A partir del 8% de hidratación hacia adelante, ¿no? Uno necesitaría una terapia de fluido para arriba, ¿no? Y esto es también cuando tenemos animales que están deshidratados en este gráfico de la derecha, y esta es la temperatura de las extremidades, ¿no? Vendría a ser desde una de las extremidades. Cuando tenemos bajas las temperaturas, o sea que está frío, ¿no? Esto también a veces que requiere volemia, o sea, porque hay veces que todo el volumen va a los órganos vitales y centrales, pero no a las extremidades, ¿no? Por eso a veces cuando tenemos temperaturas que están por debajo del 32%, yo le había medido como punto de corte de 37 para abajo, no de 32, esto requiere una intervención, ¿no? Y administración intravenosa de una solución isotónica para poder recuperar la volemia. Este gráfico no voy a ir, pero me parece que es interesante para todos los que quieran poner tratar de entender cómo es un protocolo y la toma de decisiones. Es un árbol de decisión, básicamente en base a cómo está el becerro y en base a los distintos estadios que puede estar, o sea, de un becerro que está alerta y que está deshidratado, pero que está alerta, a un becerro que no responde bien, cuáles son las estrategias, ¿no? Y qué es lo que nosotros necesitamos. Se los dejo aquí como método de referencia y ustedes lo pueden evaluar más de cerca simplemente mirando el gráfico. Bien, con respecto a la deshidratación, básicamente aquí les dejo un par de soluciones. Algunos se usan en las vacas, otros se usan en los becerros. Por ejemplo, Rincher, la solución Rincher lactato, la hipertónica. Estas son medianamente hipertónicas salinas, no hipertónicas.
Después hay otras soluciones que son el CMPK, ¿no? Que también puede ser para endovenoso, destroza, pero es más que para la vaca, ¿no? El calcio gluconado también para la vaca, principalmente solo cuando tienen deficiencias de energía y de hipocalcemia. Y estos son los drench, que hay varios, ¿no? Este puede ser uno, puede ser el blue light, hay una cantidad de alternativas que uno puede utilizar para dar una administración oral. No, aquí les digo la ruta de administración, la dosis, la frecuencia de administración. En el caso de las becerras puede ser mucho más. Esto por ahí son los mínimos que uno podría administrar, pero a veces que se pueden utilizar 1 litro, depende de la deshidratación que tenga. Estos son en caso de vacas de 750 kilos los volúmenes, y bueno, obviamente en este caso en particular, retiradas en leche, a no ser que agreguemos algo, no tiene nada, pero sí es importante que si vamos a usar soluciones hipertónicas, no necesitamos estar seguros que va a tener agua, y hay veces que hay que entubar para poderle dar agua a las vacas después de haber administrado endovenoso las soluciones. Bien, esto voy a hacer un comentario simplemente con respecto al uso del drench. En varias lecherías nosotros lo vemos que funciona. Creo que es una estrategia válida. En mi caso particular y en mi experiencia lo he visto y lo usan, pero realmente tienen que tener la gente bien preparada para poderlo usar, no de forma adecuada. Requiere mucho esfuerzo de la persona que lo va a hacer, atención a los detalles, y realmente tiene que tener paciencia para poder hacerlo bien, ¿no? Hay veces que son bombas manuales, o si no son las bombas, hay otras bombas que son eléctricas, ¿no? Acá lo único que sí quiero recalcarle, yo creo que es una oportunidad y puede funcionar, asumiendo que tienen las personas para poder hacer el trabajo, pero la clave es que la gente necesita saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Tiene que tener un entrenamiento y tiene que saber, porque si no puede causar un problema más grave de lo que está tratando de solucionar. ¿Ah? Esto se los dejo a veces a modo de ejemplo cuando tengo que explicar qué es una administración intravenosa, ¿no? Aquí lo que pueden ver ustedes es lo que sería, asuman ustedes que es, no sé, una parte del cuello, ¿no? De una vaca, donde están los vasos sanguíneos aquí, y a veces que tengo que mostrarle, esto es básicamente lo que sería endovenoso. Si tienen que pasar la piel, tienen que encontrar el vaso sanguíneo, tienen que probar que están en el vaso sanguíneo. En un animal adulto van a usar agujas. Esto es otra cosa importante, que la mayoría de las lecherías lo he visto que ha hecho un progreso muy marcado, tener muy bien claro cuáles son el tamaño de las agujas que van a usar en las vacas, tener muy claro el tamaño de las agujas que van a usar en las becerras, para no generar más problemas a los animales. Entonces esto es lo que sería endovenoso, tienen que estar dentro de la vena, no afuera, no al costado, no pasarlo, o sea, tener la experiencia para poder hacerlo. No, esto es lo que sería intramuscular, ¿no? Una inyección extramuscular para la administración de un medicamento, ¿no? Y esto es lo que sería subcutáneo, ¿no? Y es increíble que a veces que muestro esto, y a muchas personas, más del 50% en algunos lugares voy, no lo tienen bien claro qué es subcutáneo, qué es intravenoso y qué es intramuscular. Y hay veces que he puesto esto, simplemente esto, y los ayuda tremendamente. O sea, las personas son visuales y pueden visualizar correctamente qué es lo que están haciendo. Muy bien, con esto voy a terminar aquí, y todos los preguntas que ustedes puedan tener, muy contento de contestarlas. Aquí les dejo mi correo electrónico. Gracias nuevamente por su atención, y tomo las preguntas que ustedes puedan tener.